Jorge Altamira, aquí en el Locro Socialista. Hubo una pausa a hacer la siesta y después a volver para escucharlo a usted, por supuesto. Bueno, es así como vivimos, digamos, vive la gente fuera de las grandes ciudades, pero un día 25 de mayo probablemente también nadie se ha perdido una siestita después de un locro o de un asado, solo que nosotros ahora vamos a tomar de merienda un debate político. Pero me parece perfecto, perfecto. A ver, ¿cómo está la izquierda hoy? ¿Cómo está el Partido Obrero hoy? Mire, si tengo que resumir, digamos, estamos ante un desafío enorme. ¿Por qué? En el pasado siempre fuimos una fuerza activa, pero hoy gozamos de una atención pública mucho mayor. Entonces, frente a una crisis de la envergadura por la que hoy está pasando la Argentina, hay una mirada sobre nosotros, que a lo mejor antes no había. Y yo entiendo que es un gran desafío, porque en Argentina, como en pocos lugares, se muestra el agotamiento de la gestión capitalista del Estado. Eso es evidente por el hecho de que Argentina va de crisis en crisis hace 50 años, cada 9 años en forma regular. Y las crisis son más severas cada vez y al mismo tiempo van dejando un tendal de pobreza y de crisis social que se va acumulando con vistas al futuro. Entonces la necesidad de cambiar a la clase dirigente y llevar a los trabajadores al gobierno es manifiesta. Porque mire, usted puede haber tenido un presidente como Alfonsín, después otro como Menem, otro como esto, otro como otro. Pero si usted mira el elenco de grupos económicos del país, es siempre el mismo. Y si usted hiciera un registro de la gente que se sentó en un auditorio de la Casa Rosada, con los diferentes presidentes para escucharlo hablar, va a ver que en la primera fila están los mismos. Siempre los mismos. Bueno, entonces está perfectamente identificada la clase responsable por esta enorme decadencia nacional. El gobierno dice que lo peor pasó, lo repiten casi desde que arrancó el gobierno, que la turbulencia pasó, que el FMI no le va a poner ningún condicionamiento. ¿Se cree estos apotemas que dice el gobierno? Mire, yo le voy a decir simplemente una cosa, si fuera como dice el gobierno, no hubiera postergado el aumento de los combustibles. El gobierno es un gobierno de los petroleros y ha tenido que, a su gente, frenarle por 2 meses el aumento de los combustibles porque si no esto explotaba. Ahora, dentro de 2 meses, cuando se lo haga, va a explotar. En este sentido, para ser sencillo, mire lo que está ocurriendo en Brasil. Hay 1 millón de camiones parados. ¿Por qué? Porque aumentó el combustible. Entonces miremos lo que está pasando en el país de al lado, para sacar las conclusiones de lo que va a pasar en la Argentina si siguen estos tarifazos. Y son tarifazos completamente injustificados por 2 motivos. En primer lugar, porque no tienen relación con los costos de producción, que el gobierno se niega a revelar. Y en segundo lugar, que no tiene nada que ver con nada, porque el gobierno está favoreciendo con un precio especial a las petroleras, lo cual encarece en la termoelectricidad y en otras cosas, encarece el servicio. Es decir, que el servicio es más caro de lo que debiera ser, porque el gobierno está subsidiando a las petroleras con un precio más alto. Y ayuda de paso a sus amigos, ¿no? No, bueno, que siempre... como Mindlin. Mindlin y Aranguren y Shell, eso es indudable, ¿no es cierto? Eso no cabe ninguna duda, pero pasemos la factura al gobierno anterior que hizo el acuerdo YPF-Chevron, que fue, digamos, de algún modo lo que abrió este proceso entreguista que hoy lleva adelante el macrismo. Con lo cual lo que quiero mostrar con esto de Brasil es para simplificar y en lugar de usar un argumento para persuadir al que no se escucha, usar un ejemplo, ¿no es cierto? Esta es una situación sostenible y no hay una buena sintonía entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno, porque el gobierno, para salvar la reelección de Macri, quiere mantener el dólar a 25 pesos, porque más allá de eso va a terminar este gobierno. Pero el Fondo Monetario Internacional le dice que a 25 pesos la crisis no está resuelta, que hay que ir a 28,30, y en ese sentido tienen una pugna. Y si se hace lo que dice el Fondo Monetario, de que la devaluación llegue a ese extremo, el gobierno de Macri va a volar en pedazos. La última que tenía que ver un poquito con eso, pues digo, el barco Mauricio Macri va a buen puerto
o No, se hunde? es un gobierno que se está desmoronando. Ahora, a nosotros no nos interesa que los gobiernos se desmoronen. A nosotros lo que nos interesa es la construcción de la alternativa popular que los reemplace. ¿Se entiende o no? Que si yo no estoy haciendo de agorero, estoy constatando una situación para que los trabajadores adviertan que en las condiciones de este gobierno, de este tipo de gobierno, no se puede vivir más. Y entonces, en la medida que avancemos en nuestra construcción, habremos sentado las bases para el relevo de gobiernos de este tipo por gobiernos populares de los trabajadores. Jorge Altamira, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.